Listo, estamos grabando a partir de este momento. Ok. Como les venía diciendo, gracias a todos por asistir a este webcast. De verdad que es un honor para todo el capítulo de Venezuela y para todos los presentes, los involucrados en la consecución de estos eventos por parte del capítulo de Venezuela, para todos los que estemos presentes y los que más adelante deseen tenerlo descargadamente desde la página web. Vamos, la agenda que tenemos pautado para hoy, para ahora. En estos primeros 5 minutos, dándole la bienvenida y obviamente la introducción que le está dando su moderador en este momento, José Redondo, líder de capítulo. Voy a hacer la presentación por parte del speaker, toda la presentación que va a generar durante el webcast, que va a impartir nuestro compañero Bulla. Ya en el minuto 45-55 vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a moderarla, yo la voy a moderar, por supuesto. Para el final, si es posible, tener todos y cada uno presente, anotar sus preguntas, que al final les serán comúnmente respondidas con el mayor de los gustos, y al final cierre y los agradecimientos respectivos. A nivel de asistencia técnica, me gustaría que todos tuviésemos en cuenta lo siguiente: asegurar que todos estemos en modo mudo a nivel de audio, de micrófono. Por favor, si están escuchando o están visualizando este webcast a través del cliente web, no soporta audio, por lo cual es necesario que descarguen el cliente Live Meeting, que con él sí vamos a tener interactividad al máximo y poder aprovechar todos los recursos que nos brinde el mismo webcast. Por favor, de ser posible, si son tan amables los presentes hasta ahora, hacer clic en feedback en la parte superior derecha y cambiar todos el estatus en otro color fuera del verde, para darme cuenta en este momento de que todo se está escuchando perfectamente, que los están viendo. Perfecto, estoy viendo a Germán, a Samuel, a Jesús, John, Juan. Los otros, por favor, si están al tanto. Cambiar el nombre, John Jairo también, falta Percy, Roberto, Oscar, Mari, Gregorio, Fernando, Alan. Si pueden hacernos el favor de cambiar el color, dándome a entender de que ustedes están ok, perfecto. Franklin también, Germán, excelente. Percy, gracias. Bueno, creo que todos, no hay ningún tipo de problema al referente. Vuelvan todos, cambiemos a color verde si son tan amables y continuemos todos con el color verde. Muchas gracias. Como se los dije, si tienen alguna pregunta, por favor, escribirle en la área de preguntas y respuestas, que al final les estaremos respondiendo todas las inquietudes generadas al referente. Para mantenerse conectados con nosotros, con SQLPass Venezuela y el hashtag SQLPassBE, se pueden registrar en todas las sesiones que tenemos planificadas a través de nuestro link, como aparece en la PPT en este momento. Cualquier cambio de actualización los mantenemos informados a través de nuestro sitio web, venezuela.sqlpass.org. Ok, y a través de nuestras cuentas de redes sociales, sea de Twitter, que es @sqlpass.be, o nuestro Facebook SQLPass Venezuela. Ok, pueden contactarnos, escribirnos a través de esas cuentas y postear lo que ustedes requieran, que con el mayor de los gustos se les va a colaborar al máximo. Si tienen Facebook, por supuesto, pueden seguir la página del capítulo, ya que ahí estamos posteando noticias e información referente a todo lo pertinente acá. Nuestros agradecimientos, por supuesto, a todos los patrocinadores del capítulo, léase a Microsoft Venezuela, la subsidiaria de Microsoft en la ciudad de Caracas, Venezuela, a los eventos de SQL Saturday como tal y a Paz como tal. Ok, y nuestro capítulo, por supuesto, mi persona liderando este capítulo, esta comunidad de SQL de Venezuela para todo el mundo, de habla hispana, los agradecimientos. ¿Qué es el capítulo SQLPass Venezuela? Capítulo Caracas. El líder es mi persona, José Gregorio Redondo. Actualmente estamos conformados con 4 miembros coordinadores y más de 15 colaboradores en la actualidad. Somos una comunidad técnica de profesionales de SQL Server ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la finalidad de unirnos nosotros en esto? La finalidad ha sido conectar, aprender, compartir nuestras experiencias en el campo profesional bajo la plataforma de datos de SQL Server de Microsoft, a través del intercambio de conocimiento e información, apoyándonos para ello en eventos en línea,
presenciales, uso de redes sociales, eventos regionales y locales, ¿ok? Trabajamos a la par con Microsoft y su subsidiaria en Venezuela y sus asociados para influenciar en la evolución del producto, de los productos y servicios que nos puede ofrecer SQL Server en este caso. Nuestro expositor de hoy, John Alexander Bulla, él es DPA, Data Platform Associated de SolidQ, es ingeniero de sistema, es máster también en ingeniería de software, es uno de los directores de la comunidad B.NET ubicada en Bogotá, Colombia. Ha sido MVP desde el año 2010 hasta el 2012. Forma parte de la comunidad de especialistas en Colombia a partir de 2011 y es Regional Mentor de Paz para LATAM, ¿ok? Es una persona con vasta experiencia en la herramienta y seguro que lo que nos va a impartir hoy nos va a hacer de mucho conocer a nuestros días. La agenda que hoy tenemos, patrocinada por B.NET y SQL Pass Venezuela, es una agenda muy interesante referida al tema a tratar hoy. John, ¿estás ahí? ¿Ya puedes tomar al mando de tu conferencia? ¿Me sigues? Muchas gracias, José. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Puedes continuar perfectamente sin ningún problema. Te dejo la sesión a ti. Listo. Muchas gracias, José, por la introducción. Un cordial saludo para todos en esta tarde. Bueno, yo les transmito desde acá de Bogotá, Colombia. Aquí, bueno, ahorita acaba de temblar por acá en el país. Y bueno, entonces los invito pues a esta charla que es bastante interesante, donde hablaremos del plan caché y como tal de los planes de ejecución que pues son bastante interesantes en SQL Server y que nosotros como ya sea administradores, desarrolladores, debemos tenerlo muy en cuenta porque pues esto puede impactar nuestros desarrollos, nuestras aplicaciones y pues como tal nuestras bases de datos. Como comentaba José, pues básicamente esta agenda solo vemos como le gusta a Microsoft, pero bueno, aquí vamos a ver un poco también una parte teórica para que entendamos un poco el concepto de qué se trata este tema y ya pues posteriormente pues veremos unas pequeñas demos para ilustrar lo que hemos comentado en la parte teórica. ¿Listo? Bueno, para empezar, bueno, quisiera hablar un poco de lo que son los query bash, el script y como tal pues el bash terminator. Esto básicamente, bueno, los que hemos trabajado ya con Transact SQL, básicamente pues un query bash no es más que un lote de consultas o un conjunto de instrucciones de Transact SQL, las cuales enviamos al motor de bases de datos, en este caso SQL Server, para su ejecución. Y pues este se hace en una sola llamada. Por ejemplo, bueno, estos bash o estos lotes pueden contener diferentes instrucciones. Por ejemplo, pueden tener un select, un insert, un update, un delete, un merge. También puede tener llamados a procedimientos almacenados con la instrucción exec. También puede tener estructuras de control como el set, el leave, el while, el declare. Adicionalmente, pues también puede tener instrucciones DL como el create, el drop, el alter, o instrucciones DSL como el grant, el deny y el revoke. Pues con todo este conjunto de instrucciones nosotros armamos pues nuestro lote de consultas y es el que enviamos al motor de base de datos para que pues nos muestre un resultado, ¿cierto? Bueno, ya una vez teniendo nuestro query, nosotros lo que armamos es un script que ya es un conjunto de varios, de uno o más bash o lotes de consulta, que son los que enviamos finalmente al motor de base de datos para que pues él lo ejecute ya y posteriormente pues nos emita un resultado, ¿cierto? Básicamente, bueno, dentro del script nosotros utilizamos la palabra go,
que básicamente es para diferenciar cuáles van a ser los lotes de consultas que vamos a enviar al motor de base de datos. Si vemos la imagen, pues allí tengo un ejemplo de 8 líneas, que básicamente, bueno, ahí está dividido en dos Go, uno que va de la primera a la tercera línea, y otro que va de la quinta a la séptima línea. ¿Qué hace el motor de base de datos? Cuando nosotros enviamos todo este script completo, lo primero que uno piensa es que se va a ejecutar las 8 líneas inmediatamente. Eso es totalmente falso. Lo que hace el motor de base de datos es, como él detecta que ahí hay un Go, él primero ejecuta, en este caso, las 3 primeras líneas, y posteriormente ejecuta las 3 siguientes. Bueno, esto por el tema de la ejecución y como tal del comportamiento del motor de base de datos. Esto pues para ahorrar ciertos recursos y bueno, allí ciertos temas de performance que nos pueden ayudar pues ya en el momento que ejecutemos dichos scripts. Básicamente, bueno, esto lo ejecutamos en una herramienta cliente como SQL Server Management Studio. Pero la lógica del motor de base de datos es que él va ejecutando por lotes. ¿Listo? No, él no ejecuta completamente todo el script. Ya una vez teniendo, digamos, claro esa parte, básicamente, cuando nosotros ejecutamos una consulta o un conjunto de consultas de queries, él lo que hace es crear unos planes de ejecución. ¿Pero qué es un plan de ejecución? Básicamente un plan de ejecución es un conjunto de pasos, que tiene que realizar el motor para poder realizar dicha consulta. Entonces, por ejemplo, si vemos la imagen allí en el slide, por ejemplo, ahí pues se ejecutó una consulta y básicamente lo que el motor de base de datos empieza es a ejecutar una serie de pasos para ya poder obtener el resultado final. Y como vemos allí también, pues hay varios términos allí que los iremos explicando a lo largo de esta sesión. Y pues nos va mostrando ciertos porcentajes, que es el costo de la operación que está realizando en ese momento de la consulta. Por eso, bueno, cada vez que ejecutamos una consulta en el motor de base de datos, lo que se hace es que el motor hace una compilación y va ejecutando esa serie de operaciones para ya finalmente obtener nuestros resultados. ¿Listo? Pero bueno, dentro del gráfico que vimos anteriormente, vimos que tenemos varias opciones o varias operaciones dentro de este plan de ejecución. Una de ellas es el table scan, que básicamente, bueno, esto significa que el motor de base de datos tiene que leer toda la tabla, lo cual pues en muchas ocasiones o en muchos escenarios puede ser muy costoso que el motor opte por realizar esta operación cuando nosotros ejecutamos una consulta. Básicamente, bueno, cuando tenemos un table scan o cuando el motor decide realizar un table scan, es básicamente cuando por ejemplo no tenemos índices, él lo que hace es un escaneo de toda la tabla, y por eso es que muchas veces el tema de índices impacta bastante en el tema de optimización de consultas. Por eso es muy importante que nosotros pues hagamos un buen diseño de índices para pues no tener estos problemas de optimización y de performance en nuestras bases de datos. Bueno, otra de las operaciones es el Cluster Index Scan, que básicamente es una operación muy similar al Table Scan. El motor lo que hace es recorrer toda la tabla, sino que la diferencia es que este Cluster Index Scan se realiza una tabla que contenga índices cluster. Entonces él lo que hace es, ya basándose en este índice cluster,
Él realiza el escaneo y lo cual, pues para nosotros como DBAs o desarrolladores, nos va a implicar menos costo en la operación de esta consulta. Por eso reitero pues nuevamente el tema del buen diseño de los índices, que es primordial pues en todo este tema de administración y como tal de desarrollo. Bueno, otra de las operaciones que hace este plan de ejecución es el Cluster Index Sec, que básicamente, en general, cuando nos aparece esta operación en el plan de ejecución, esto nos quiere decir que efectivamente estamos utilizando los recursos óptimamente del motor de bases de datos. Pues bueno, esto básicamente nos indica que nosotros estamos implementando las buenas prácticas, que por ejemplo aplicamos un índice y que cuando ejecutamos la consulta, pues el motor decide que va a ejecutar esta operación para obviamente obtener un mejor rendimiento. Tenemos otra que es el IndexSec, que básicamente también nos indica que cuando aparece esta operación que estamos haciendo un buen trabajo de optimización. La diferencia con el anterior es que este trabaja sobre índices no cluster. Eso digamos que la diferencia. Bueno, ahorita en las demos vamos a ver estos ejemplos un poquito más detallados. Otra de las operaciones que hace el motor de base de datos en el plan de ejecución son los index scan, que básicamente, bueno, también es otra operación que ya traen directamente a los índices. Este también pues, nos ayuda bastante en la optimización como tal de las consultas. Bueno, otra de las operaciones que el motor hace cuando él va a crear el plan de ejecución es cuando nosotros utilizamos joins. Cuando nosotros utilizamos joins en las consultas, pues bueno, hacemos referencia a que vamos a relacionar dos tablas, ¿cierto? Entonces, el plan de ejecución nos presenta tres opciones de joins, que básicamente son el Nested Loop Join, que bueno, ese es uno de los más frecuentes cuando ejecutamos una consulta. Este es básicamente un algoritmo demasiado simple que se ejecuta sobre un volumen de datos bastante pequeño. Bueno, esto también a veces se ejecuta cuando utilizamos, por ejemplo, un join con un cross join, por ejemplo. El motor de base de datos puede elegir este nested loop join para poder ejecutar la consulta. Básicamente es para datos información con un volumen bastante pequeño. El otro que tenemos es el merge join, que ya es para, digamos que un volumen de datos mediano. Pues digamos que ya el motor también, digamos que es capaz de analizar por cuál camino escoger. Por ejemplo, en este momento estoy mostrando el merge join en la imagen. También tenemos el hard join, que ya es para, cuando tenemos demasiada información. Este principalmente, lo trabajamos cuando tenemos data warehouse o este tipo de sistemas donde ya manejamos un volumen alto. Entonces aquí pues básicamente el motor de base de datos es inteligente y él va a saber por cuál de los tres pues debe seleccionar o por cuál camino debe irse la consulta. Digamos que acá no digo como una preferencia entre los tres. Básicamente todo depende tanto de las características de la consulta que nosotros hayamos ejecutado y del volumen de datos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la parte de agregaciones, que básicamente, pues todos sabemos que las agregaciones pues se refieren a agrupar un conjunto muy grande de datos.
Básicamente, bueno, aquí cuando hablamos de planes de ejecución, pues nos presentan también dos opciones, que es el String Aggregate, que básicamente, bueno, este trabaja con funciones de agregación, como el min, el count, el mass, el sum, y básicamente que es muy similar, digamos, a lo que es el merge join, que básicamente trabaja con pocos o con poco volumen de datos, y pues no es tan costoso para el motor de SQL. En cambio, con el HashMap, bueno, también trabaja con este tipo de funciones de agregación, sino que pues también va orientado pues a un gran volumen de datos y pues digamos que allí puede ser un poco más costoso cuando ejecutamos una consulta. Por eso cuando trabajamos con demasiado volumen de datos, de allí la importancia de los índices y que, bueno, pues sepamos diseñar muy bien estos índices para pues no tener este tipo de problemas. Y bueno, otra de las operaciones que realiza el plan de ejecución es el del ordenamiento, que básicamente, bueno, el ordenamiento, pues en muchos casos, él siempre por defecto él hace un ordenamiento previo para ya como tal realizar la consulta. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros le damos un group by o algo, él por lo general siempre se va por esta opción de ordenamiento. Bueno, allí creo que me equivoqué en la imagen, y ahorita le damos en el ejemplo mejor. Allí debe haber un ordenamiento previo para ya pues mostrar los resultados que nosotros queremos. Pues también puede ser una consulta o una operación bastante costosa si no aplicamos los índices de manera correcta. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a ver una pequeña demo de estas opciones o de estas operaciones de consulta, de plan de ejecución, pues para que nos vayamos familiarizando un poco con esto. Pues realmente es bastante interesante, tanto para DBAs y como desarrolladores, para que podamos escribir consultas lo suficientemente eficaces y que pues el motor de base de datos también pues, nos responda de una manera adecuada. Entonces trataré de compartir un momento mi escritorio. Entonces le pido el favor a José si me indica si lo pueden ver bien, si ya refrescó la pantalla. Se ve perfectamente bien, John. Puedes proseguir. Listo, muchas gracias, José. Listo, aquí en este caso pues tengo una instancia de SQL 2012. Digamos que este plan de ejecución ya se viene dando desde versiones anteriores. Digamos que esto no es algo nuevo. Bueno, aquí tengo una solución de script básicamente. Bueno, esto es una recomendación que yo les hago a todos ustedes para que de alguna manera tengan ordenada su información y sus scripts y pues no pase que siempre estamos por ahí buscando los scripts, que dónde están, que no sé qué. Entonces, ustedes básicamente pueden probar una solución. En este caso yo creo una solución que se llama Webcast SQL Pass Venezuela, y allí fue agregando los scripts pues, para tenerlos ordenados y pues en el momento que lo requiera pues ya sé en dónde los puedo ubicar fácilmente. Entonces, por ejemplo, aquí creo un proyecto de scripts para este demo de planes de ejecución. Entonces vamos aquí a abrir el primero. Vamos aquí a darle un poquito vamos a esconder esta mejor. Voy a darle aquí un pequeño zoom para que lo podamos ver mejor. Entonces, bueno, aquí básicamente, bueno, aquí tengo una base de datos que se llama plan de ejecución, que está totalmente limpia, no tiene tablas, no tiene nada. Y bueno, aquí básicamente tengo un script muy sencillo, donde vamos a crear una tabla que pues no tiene índices, apenas tiene un identity, y pues vamos a ver cuál es el plan de ejecución,
que en este caso pues el motor de base de datos debe seleccionar la operación de table scan. En este momento, bueno, creamos la tabla y acá seleccionamos, damos un select. Bueno, pues como no tenemos nada, pues no nos muestra nada, pero antes de eso, pues seleccionamos que nos muestre o nos incluya el plan de ejecución. Entonces simplemente damos clic acá en el icono de plan de ejecución, volvemos a ejecutar, y él aquí ya nos muestra la pestaña del plan de ejecución. Entonces, como podemos analizar acá en este caso, como no tenemos índices, no tenemos nada, el motor de SQL eligió escoger la operación de table scan pues para presentar nuestros resultados. Entonces, por ejemplo, bueno, acá en este caso, pues como si manejamos poca información, pues puede no ser tan costosa, pero si igual manejamos un volumen de datos bastante alto, y si vemos en nuestro plan de ejecución esta operación de table scan, debemos analizarlo con lupa y mirar qué es lo que puede pasar allí, porque podemos tener un alto costo de ejecución. ¿Listo? Bueno, vamos aquí al segundo ejemplo, que es el Cluster Index Scan. Bueno, vamos a trabajar sobre esta misma base de datos. Aquí voy a crear otra tabla, pero fíjense que acá en este caso, aquí ya creo un índice de tipo cluster, y vamos a ver qué plan de ejecución nos muestra cuando ya tenemos este índice allí. Entonces seleccionamos acá, lo habilitamos, miramos acá el plan de ejecución y fíjense que aquí yo ya tengo un cluster index scan, o el motor de base de datos ya optó por esta operación. ¿Por qué? Porque detectó que ya teníamos un índice, lo cual pues nos va a hacer un poco más eficiente la consulta con respecto al table scan. ¿Listo? Veamos el siguiente, que es el Cluster Index Sec. Acá básicamente lo que voy a hacer es, vamos aquí a insertar una cantidad de registros en esta tablita de prueba que tenemos. Bueno, allí está ejecutando y finalmente vamos a ejecutar un nuevo select, pero fíjense que acá yo ya lo estoy filtrando por el campo, por este campo 1. Entonces cuando vamos a detallar el plan de ejecución, él me dice, bueno, usted me trae este registro y su plan de ejecución es el siguiente. Entonces él hace allí un select y el motor optó por hacer un cluster index sec. Esto me quiere decir que mi consulta va a ser mucho más eficiente que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque pues ya estoy aquí utilizando el índice y adicionalmente pues estoy haciendo el filtro respectivo pues para que la consulta sea más óptima. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos acá por el index sec, que básicamente, bueno, acá filtramos nuestra misma base de datos. Acá lo que hacemos es crear un índice not cluster. Entonces cuando ejecutamos acá el plan de ejecución, bueno, allí no me trae nada, pero entonces acá él me dice, o el motor va a optar por el index sec, que básicamente es para índices not cluster. Pues ya en el caso de que tengamos este tipo de índices, pues podemos evaluar el plan de ejecución con esta operación. Entonces, así como teníamos el índice cluster, también pues el motor de base de datos puede elegir ese tipo de operaciones para optimizar un poco la consulta. Vamos con el siguiente ejemplo, que básicamente es el index scan, que lo que va a hacer es escanearme sobre ese índice not cluster. Aquí habilitamos, ejecutamos, bueno, él me trae los resultados y fíjense que él aquí optó por esta operación, también para índices not cluster. Entonces allí cuando nosotros estamos definiendo nuestros índices, pues bueno, es importante definir
cuál es el más óptimo para nosotros y cuál va a ser el más eficiente pues para que nuestra base de datos pues no tenga problemas de rendimiento. ¿Listo? Entonces, en las páginas de MSDN y TouchNet pues encuentran demasiada documentación sobre este tipo de operaciones, que pues sí los invito a que la lean con bastante lupa y pues se puedan analizar sus planes de ejecución y pues no vayan a tener problemas de rendimiento. Bueno, el otro ejemplo que quería mostrarles acá es el del join. Acá básicamente, bueno, él hace un join contra sí mismo allí, pero yo lo que creo que veamos acá es que el plan de ejecución, cuando ejecutamos esta consulta, él allí lo que hace es un hash mat porque detectó que tenía un volumen alto de datos y por eso pues el motor de base de datos escogió este camino o esta estación para poder realizar la consulta. Puede por ejemplo haber escogido el join, el loop join, el normalito, o también puede haber escogido la otra opción que era el mesh join para datos medianos. Pero adicionalmente pues también detectó que tenía allí un par de un índice, entonces por eso él decidió mejor optar por el hashmat. Esto bueno, pues esto es para cuando ya tenemos data warehouse y tenemos un volumen alto de información. Entonces bueno, digamos que no deberíamos por qué asustarnos si el motor de base de datos escoge esta operación. Puede que en algunos escenarios sea costoso, pero en otros no, ya dependiendo pues de este tipo de factores, de cómo construyamos la consulta y qué volumen de datos manejemos allí. Ahora veamos el de agregación, que básicamente, bueno, aquí ejecutamos, bueno, aquí voy a ver el plan de ejecución, por ejemplo acá le estoy diciendo que cuál es el máximo del campo 2, que no nos traiga. Y fijémonos acá en el plan de ejecución. Él aquí, por ejemplo, él optó por hacer un string aggregate, que es, pues él detectó que tenía un volumen bajo de datos. Y fíjense que allí, pues la operación apenas costó un 25%. Y ya después él hizo un índice scan, como detectó que tenía un índice de node cluster. Entonces él optó por este camino y pues va a ser un poco más eficiente la consulta. Y ahora veamos el de ordenamiento. Seleccionamos acá, ejecutamos. Él me trae aquí la información y veamos el plan de ejecución. Acá por ejemplo él dice que él hizo un ordenamiento que pues costó un 90% y ya posteriormente él hizo el cluster index scan porque detectó que esta tabla pues tenía un índice cluster y bueno, allí pues vemos que el costo pues es bastante bajo en esa operación de cluster index scan. Entonces como pueden ver, bueno, allí vimos varios ejemplos de cómo nos muestra de acuerdo al tipo de sentencia que utilicemos en nuestros queries, qué caminos o qué operaciones escoge el motor de base de datos cuando pues él ejecuta este tipo de planes de ejecución. ¿Listo? Bueno, aquí voy a volver un momento a la presentación. Para continuar con el tema. Como vieron, pues bueno, es bastante interesante y pues a veces, muchas veces sé que nosotros no nos detallamos en eso o cuando escribimos los queries, las consultas, pues no nos fijamos o no tenemos en cuenta si nuestras consultas realmente están siendo eficientes y pues como tal la base de datos es está totalmente optimizada para este tipo de cosas o para el trabajo que estamos haciendo. Bueno, ya una vez nosotros vimos pues bueno, lo que es el query bash, el script, ya una vez ejecutamos estos scripts, el motor de base de datos nos genera un plan de ejecución.
luego encontramos un concepto que es bastante interesante, que es el plan caché, y bueno, digamos que va relacionado al título de la charla. ¿Qué es el plan caché? Bueno, como lo dice el slide, es parte de la memoria de SQL Server que almacena estos planes de ejecución que acabamos de ver, que han sido preparados por el optimizador de consultas. Básicamente, bueno, estos planes de ejecución los utiliza para que SQL Server ejecute estas sentencias SQL. Entonces, él lo que va a hacer es guardarme estos planes de ejecución allá en la memoria del motor de base de datos. ¿Esto para qué? Para pues, poder hacer reusos si estamos ejecutando con frecuencia las mismas consultas, pues él lo que hace es reutilizarme esta información para no desgastar tanto el motor de bases de datos. ¿Listo? Bueno, esto es básicamente pues el concepto. Y pues tenemos un espacio de memoria donde se almacenan estos planes de ejecución. Bien, cuando nosotros trabajamos como tal con el plan caché, cuando nosotros vamos a hacer un análisis de cómo se está comportando nuestro servidor o nuestro motor de base de datos, allí SQL Server pues nos muestra o nos presenta tres vistas dinámicas con las que podemos hacer ese tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, bueno, allí tenemos el sysdm exec cache plans, que básicamente es para mirar allí los planes de ejecución. Vamos a ver una por una para ver pues qué tipo de información nos muestra a nosotros y pues para poder hacer ya un análisis exhaustivo y ya pues posteriormente pues tomar las decisiones que tengamos que tomar allí. Entonces, pero bueno, por ejemplo en esta primera vista lo que hace es devolver una fila para cada plan de consulta que SQL Server almacena en caché para agilizar la ejecución. Bueno, esta vista se puede usar es una vista dinámica para ver los planes de ejecución que están almacenados en caché. A medida que nosotros vamos ejecutando consultas, el sistema lo que hace SQL Server es irme almacenando estas consultas en esta memoria para posteriormente, bueno, si necesitamos hacer un reuso de esta, el motor de base de datos o el servidor no tenga que esforzarse tanto pues para poder ya ejecutar estas consultas como tal. Pues básicamente, bueno, allí cuando ejecutamos esta vista dinámica nos muestra unos campos que son los que están allí descritos como el buckets ID, el ref count, use counts, el tamaño en bytes, la dirección de memoria en la que está almacenada esta consulta, el tipo de objeto. Si, por ejemplo, nosotros ejecutamos una consulta normal, si ejecutamos un trigger, si ejecutamos un procedimiento almacenado, allí pues nos va a describir qué tipo de objeto estamos almacenando allí. ¿Listo? Otra de las vistas dinámicas que tenemos es el exec query, el DMS query plan, que básicamente aquí nos devuelve la presentación en formato XML de lo que nosotros hemos ejecutado. Básicamente, bueno, aquí lo podemos identificar con un ID también. Aquí nos presenta estos cinco campos de información, con el cual también nosotros tenemos la opción de realizar un análisis de lo que está sucediendo en nuestro servidor en cuanto a las consultas que estamos ejecutando, y pues adicionalmente pues nos muestra el query plan que diseñó SQL Server en el momento de cuando se ejecutó la consulta. Y la otra vista dinámica es el DMSEC Text Query Plan, que básicamente es la misma que vimos ahorita, la anterior, solo que aquí pues ya me va a mostrar o me va a devolver la información en formato de texto. Pues básicamente aquí nos muestra la misma información. Estas vistas dinámicas las encontramos en la master,
Allí las podemos ver y las podemos ejecutar también. Y bueno, con estas tres vistas ya podemos trabajar o podemos observar qué es lo que está en el plan caché de SQL Server, ¿listo? Entonces, bueno, vayamos acá a la demo. Voy a volver a compartir nuevamente aquí el escritorio. Jorge, por favor, me confirma si se ve bien mi escritorio. Perfectamente bien, yo, no hay problema. Continúa. Listo. Muchas gracias, José. Listo, entonces aquí voy a ir aquí al otro proyecto de scripts que creé. En este caso, pues, para esta parte del plan caché. Bueno, aquí vamos a abrir el primero para cerrar estas que tengo acá. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer acá lo que estamos haciendo en este script es como un cross join de dos de las vistas dinámicas que vimos ahorita. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que él nos está trayendo allí o qué información nos trae. Entonces, como pueden ver, bueno, él a medida que nosotros vayamos ejecutando consultas, o ya sean consultas internas del sistema, él nos los va registrando acá en este plan caché o nos los va almacenando acá en esta parte de la memoria de SQL. Entonces, por ejemplo, allí nos muestra todas las consultas que se han ejecutado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las que ejecutamos ahorita en la primera demo. Y por ejemplo, acá nos dice cuántas veces fue usada esta consulta. Si queremos ver acá, por ejemplo, acá nos muestra el plan, le damos clic y él nos muestra acá, es el plan que creó SQL Server para esta consulta. Por ejemplo, en este caso, bueno, acá fue cuando utilizamos el index scan. Entonces, bueno, básicamente él acá con estas vistas nos va a mostrar todas las consultas que se vayan ejecutando en el sistema. Y pues nos va mostrando cuántas veces se ha usado. Si nosotros volvemos a ejecutar la misma consulta, pues él va y verifica acá en esta parte en esta memoria si ya esa consulta fue ejecutada o no. Y pues de acuerdo a eso, pues si fue ejecutada, él simplemente pues él no tiene que volverse a esforzar por crear un plan de ejecución, sino simplemente bueno, ya fue ejecutada, él la ejecuta inmediatamente. Pero cuando lo ejecutamos por primera vez, ahí sí lo tenemos que esperar hasta que SQL cree el plan de ejecución y ya pues posteriormente pues vemos el resultado, pero pues se nos va a tardar un poco más. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a ver otro script bastante sencillo. Vamos aquí ya utilizar aquí una base de datos que es la de Adventure Wars 2012, que se la pueden descargar del sitio de codeplace.com, que es el sitio de la comunidad de Microsoft, donde pues todo el mundo coloca sus ejemplos, sus componentes, etcétera, y pues que los podemos utilizar pues en nuestros desarrollos o en nuestros diferentes ambientes. Entonces, bueno, aquí tenemos esta base de datos, que es la típica con la que Microsoft trabaja habitualmente en sus bases de datos de ejemplo. Y bueno, aquí, bueno, voy a seleccionar acá, creo que utilice esta base de datos. Acá, por ejemplo, voy a hacer un simple select a esa tabla de person, de direcciones, que está en el esquema de person. Entonces, por ejemplo, él me trae la consulta. Bueno, veamos acá un momento el plan de ejecución. Entonces, por ejemplo, él acá detectó que el motor lo que hizo fue un clustering de scan, porque allí tenía un índice cluster. Entonces, pues al motor le pareció más eficiente hacer esa operación para mostrar los resultados. Y bueno, aquí voy a utilizar una de las vistas que vimos ahorita. Y acá simplemente aquí le estoy diciendo que me haga un word sobre este select que acabamos de ejecutar. Entonces, por ejemplo, bueno, acá él me muestra este plan handle, que básicamente es como un identificador
que lo va a entender SQL Server sobre esta consulta que se realizó. Por ejemplo, no, bueno, los que han trabajado con datos espaciales, cuando almacenamos una información geográfica en la base de datos, él me la va a almacenar así de este tipo, pero que ya el motor de base de datos es capaz de interpretarme cuál es la posición allí. Entonces lo mismo sucede en este caso. Cuando vamos ejecutando consultas, él nos va creando como este código que ya SQL Server pues es capaz de interpretarlo. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vemos que ejecutamos select from personas.address. Lo podemos ejecutar en cantidad de veces y bueno, pues él ahí va haciendo los reconteos y todo el tema. Y fíjense que bueno, la primera vez costó un poquito más, ya la segunda pues va a costar un poco menos, porque ya la teníamos ahí en el plan caché. Entonces, bueno, de esta forma, bueno, podemos optimizar un poco las consultas y también podemos ver allí, por ejemplo, hacer cálculos de cuánto se nos ha gastado en ejecutar este tipo de operaciones, cuánto ha consumido el CPU, etcétera. Bueno, aquí ya cuando trabajamos también con plan caché, por ejemplo, si queremos remover el plan caché o remover ciertas consultas que ya hemos ejecutado, simplemente utilizamos esta instrucción de free pro cache para liberar espacio, porque pues, muchas veces cuando ya vamos ejecutando, pues digamos que ya la memoria que tenemos reservada para esto pues se va ocupando y pues de pronto ya cuando vayamos a ejecutar una nueva consulta, pues se nos puede tardar un poco porque ya no nos la va a enseñar acá en el plan caché, sino que él ya tiene que realizar un mayor esfuerzo y pues se nos puede ir saturando un poco el servidor allí. Entonces por eso también es importante ir limpiando este caché pues para nuevas consultas y eso pues se pueden almacenar allí en este espacio de memoria. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos esta instrucción, lo que le enviamos es el plan handle que vimos acá en esta consulta. Simplemente seleccionamos acá y yo quiero liberar por ejemplo, quiero liberar acá esta consulta que realizamos, ejecutamos y él ya me la elimina o me libera este espacio de memoria con respecto a esta consulta. ¿Listo? Bueno, aquí por ejemplo vemos también otros ejemplos. Aquí vamos a ejecutar esta instrucción que básicamente hace referencia a la misma vista dinámica que vimos recientemente del plan caché. Bueno, aquí por ejemplo ya nos muestra información de qué tipo de objetos estamos trabajando, a cuál base de datos ejecutamos la consulta. Por ejemplo, bueno, pues estas fueron a la master, a la Adventure Girls que ejecutamos recientemente. Bueno, por ejemplo, ahí yo ya tenía consultas que ya había hecho ya hace algún tiempo. Entonces todo esto se va almacenando allí. ¿Listo? Y vamos a esta última. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí ya podemos ver también los planes de ejecución. Digamos que podemos combinar estas vistas dinámicas y poder ver, digamos, una información más apropiada o ya acorde a las necesidades que tengamos nosotros. Entonces, por ejemplo, podemos ver los planes de ejecución, podemos ya hacer un análisis exhaustivo. Entonces, la recomendación es esa, que verifiquen su plan caché, verifiquen qué tipo de consultas están haciendo sus usuarios, también que puedan analizar si la carga que va teniendo el servidor, qué tan eficientes son este tipo de consultas. Entonces allí podemos ir mirando cada uno de estos detalles. ¿Listo? Bueno.
Voy a volver aquí un momento a la presentación para continuar ya con el tema, para ir cerrando ya el tema. Sí, John, te quedan 5 minutos. Listo, perfecto. Creo que estamos a tiempo. Pues bueno, ya haciendo un pequeño resumen de lo que les platiqué en esta charla. Bueno, básicamente cuando vamos a trabajar con este tipo de plan, con plan caché o a optimizar consultas, es lo que hace es, el motor de base de datos lo que hace es crearme primero los planes de ejecución, analizar cuál es el camino más óptimo para poder mostrar los resultados. Ya de acuerdo a eso, pues ya el motor de base de datos me guarda esta información en lo que es esta memoria del plan caché, y ya nosotros como DBAs o desarrolladores ya podemos entrar con las vistas dinámicas que vimos, hacer un análisis exhaustivo de cómo se está comportando cada una de estas consultas, qué caminos está escogiendo el plan caché, y pues ya hacer pues llegar a conclusiones y ya tomar decisiones si estamos haciendo las cosas bien o definitivamente estamos haciendo todo mal, porque pues esto finalmente se ve reflejado en nuestros sistemas, en nuestras bases de datos, en el comportamiento, en qué tanto se demora en responder el servidor. Entonces, pues los invito a que ustedes revisen este tipo de cosas en sus desarrollos, en sus bases de datos, y analicen muy bien esta partecita que yo creo que es crucial y creo que a todos nos duele bastante, tanto desarrolladores como DBAs, el tema del performance y de la respuesta que nos dé, o el tiempo de respuesta que nos dé el servidor. ¿Listo? Bueno, aquí quiero compartir, bueno, si tienen preguntas, los invito a que formulen sus preguntas en el panel de Question and Answer. Mientras tanto, bueno, aquí les comparto algunos recursos. Aquí, bueno, aquí pueden descargar estos dos ebooks de manera gratuita, se los recomiendo bastante. Nos hablan un poco sobre los planes de ejecución, que es lo que debemos tener en cuenta. Acá, bueno, acá nos van a ampliar un poco más la información que vimos en esta sesión. Estos ebooks fueron escritos por Grant Feuchet. Él trabaja en Riggate, que yo creo que, bueno, los que trabajamos con SQL sabemos que es esta empresa. Y bueno, los invito a que la descarguen. Igual esta presentación va a quedar pública después de que finalice. Entonces, pues, allí encuentran los vínculos, no hay lío allí. También les recomiendo este otro libro, que es de nuestro buen amigo Benjamín Nevares, que es muy bueno, que nos habla sobre la optimización de queries. Se lo recomiendo. Y asimismo, pues también encuentran información en las páginas de MCN y TechNet, donde pues está muy amplia esta información. Bueno, los invito pues a que se unan al capítulo Paz de Caracas Venezuela. Allí está el sitio web, donde encuentran información no solamente de este webcast, sino de todas las actividades que hace el capítulo. Adicionalmente en Facebook, para que le den allí un me gusta y puedan estar enterados de toda la información. Y asimismo, si manejan Twitter, los invito también a que sigan a SQL Paz Venezuela a través de esta red social. Ok, yo muchas gracias por tu intervención. Aquí tenemos una, bueno, no pregunta. Nuestro líder regional, Jesús Gil, te emite una excelente charla. Yo, felicidades. De verdad estuvo muy excelente, muy buena. Excelente por demás decirlo. Muchas gracias. ¿Quién otra persona de los presentes tienen alguna otra inquietud? Alan, Blanca, Diego, Fernando, Franklin, Gustavo, María, Mario Esteban, Percy, Rafael, Roberto, Samuel, Yolanda. No sé qué otra inquietud puedan tener. Sé que este es un tema bastante denso, sé que esto, bueno, puede dar para varios webcasts, inclusive si nosotros nos podemos
a mirar cada partecita, pues yo creo que sale un curso completo. Es un tema bastante denso, pero pues es importante que, pues, que lo revisen, que lo analicen también y pues digamos que la intención de este podcast era darles como un preview de, de, de este tema de optimización de queries y de plan caché. Y pues, bueno, espero que haya sido eso. Y bueno, pues cualquier duda, pues aquí están mis datos. Igual también se pueden contactar con el capítulo de Paz Venezuela. Sí, todo lo que estás emitiendo me parece fantástico, John, de verdad que sí. Tengamos en cuenta que la elaboración de estos webcasts de 1 hora es como darle un preview, un abreboca al tema como tal, donde más adelante en el capítulo estaremos recapitulando cada uno de los webcasts que hemos emitido a nivel básico, a nivel 100, por decirlo así, para profundizar más al respecto en cada uno de los tópicos. A ver, aquí ahí tenemos 2 preguntas. La primera viene de Franklin. Luego de este excelente webcast sería bueno si se pudiera realizar algún tipo de Hangout Lab para ponerlo como en práctica. Es la idea, Franklin. Te respondo yo a esa inquietud. Precisamente en el capítulo estamos abocados a que le demos continuidad a lo que estamos planteando en los webcasts. O sea, que después que terminemos todas estas sesiones de webcast, ya sería para el primer semestre del próximo año, la idea de nosotros es poner en ejercicio cada uno de los temarios que tratamos en el capítulo a lo largo de todas estas sesiones de webcast para poner en práctica este conocimiento. Entonces te hago a ti partícipe, como a todos los presentes, de que estos son uno de los planes a futuro, a corto plazo, de todo el capítulo de Venezuela, tanto virtual como presencial, allá en Caracas. Tenemos otra pregunta, John, de Samuel, que te preguntan esto puntualmente: ¿qué tan frecuente se debe limpiar el caché del motor de base de datos? Respondo un momentico a Franklin. Bueno, sí es importante hacer un Hands-on Labs porque pues a veces mucha teoría como que pues no se queda ahí como el tema y pues no, y si no hacemos la práctica pues no nos va a quedar lo suficientemente claro y pues digamos que con José liderando aquí el capítulo pues él ya pues, les presentará un plan para este tipo de iniciativas. Igual también los invito a que visiten la página de Microsoft. Allí encuentran muchos Hands-on Lab que ustedes pueden desarrollar. No sé si haya uno específico para optimización de consultas, voy a averiguarlo, pero los invito a que revisen bien la página de Microsoft. Y bueno, la segunda pregunta que nos hacían era que cada cuánto debemos limpiar el caché. Pues personalmente yo creo que cada vez que el servidor, pues como que, que ustedes detecten que el servidor llega como a ese tope de respuesta que ya, como que sienten el servidor como cansado, como ya saturado, pues digamos que ahí sí les recomiendo limpiar el caché también. Digamos que ese creo que sería como la única observación allí. Pues de resto igual, pues si tenemos también buena memoria, buen equipo, buen servidor, pues yo creo que no es necesario estar uno eliminando el caché todo el tiempo, porque igual pues vamos a ejecutar consultas todo el tiempo, las mismas consultas también las vamos a seguir ejecutando y de alguna forma pues vamos a necesitar que se nos almacene esa información ahí en esa memoria para que posteriormente no se nos esfuerce tanto el servidor. Excelente, John, excelente lo que nos estás. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, Jesús, con el mayor de los gustos interviene. Hola, John. Hola, Jesús. Nada más para terminar la pregunta o la respuesta de lo que comentaba John hacia Samuel. En efecto, yo creo que hay 2 puntos interesantes aquí que tenemos que analizar. Si tú tienes un área de desarrollo, Samuel, un espacio para un servidor de desarrollo, es muy común que tú estés limpiando la caché constantemente para que las consultas siempre sean muy reales con respecto a cuánto se están tardando. Una de las cosas que nos estuvo comentando John es que cuando nosotros empezamos a trabajar, se pone en caché la parte de la consulta para que se haga mucho más rápido, ¿vale?
pero también eso nos puede provocar un problema al momento de programar, porque nos vamos nos quedamos con la idea de que ya hicimos rápido la consulta, cuando realmente lo que pasó fue que estaba ya en caché, ¿vale? Cuando ya estamos en producción, algo de lo que comentó John fue, bueno, pues sí, en efecto, si tú sientes que está muy lento, lo que tú puedes hacer es limpiar la caché. Limpia la caché solo si tú estás haciendo un cambio directamente en la parte que tiene que ver con las consultas que tú acabas de ejecutar. Si no hiciste un cambio, no debieras de estar limpiando caché, como bien comentaba John, porque definitivamente lo que vamos a hacer es que la siguiente vez que se ejecute una consulta, entonces tendríamos un problema, porque la consulta como tal va a tener que hacer la parte de lectura de disco y luego subirlo a memoria para ponerlo en la parte del caché, ¿vale? Entonces sería lo único para lo cual debiésemos de tener en cuenta estos dos puntos, y sobre todo apoyarse con lo que nos enseñó John, con las DMVs, con la parte de las vistas dinámicas, para poder saber por dónde está la parte de si nos hace falta un índice, ya sea clúster o non clúster, y con ello, lógicamente, también ayudar a la parte de nuestras consultas como tal. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por la aclaración. Bueno, hay que tocar estos temas allí. Recuerdo que el año pasado, cuando se hizo el diplomado de SQL 2012, precisamente vos comentabas o hablabas, explicabas un tema del Column Store Index. Y recuerdo muy bien que limpiabas el caché para comparar la consulta cuando no teníamos el Column Store Index, y posteriormente cuando ya implementamos el Column Store Index para ver cuál era más eficiente. Entonces, por ejemplo, en temas de desarrollo, pues sí es importante limpiar el caché para mirar cuál es el tiempo real que se nos está gastando la consulta. Sí. Ajá, Marik, ¿puedes intervenir? John, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, John, ya para cerrar. John, pues sí, la caché en un ambiente de desarrollo donde estamos probando consultas, donde estamos validando la efectividad de la eficiencia del plan, pues no es lo mismo cuando el mismo frecuencia de pruebas cuando lo tienes en el ambiente en producción, porque tal como estaba diciendo Jesús, tú al limpiar la caché dentro de producción, estás sencillamente bajando el plan. Cuando esa consulta se vuelve a ejecutar, va a demorar más tiempo. Ese tiempo va a ser tomado en las lecturas que se tienen que hacer, las lecturas de páginas y todo eso, y por supuesto, la consulta puede impactar en mayor tiempo de ejecución, ¿ok? Porque se está compilando todo de nuevo. Entonces, mucho cuidado cuando vayan a hacer limpieza de la caché dentro de producción. Eso más que todo, pues, es a la hora de probarlo dentro de nuestro ambiente de desarrollo, cuando ya tengamos un plan de consulta que estemos seguros que esté efectivo, y pues ahí sí aplicamos a producción. ¿Sí me escucharon? No, sí, Mari, perfecta Sí, apreciación. ya. Perfecta apreciación, de verdad, muchas gracias por tu intervención. A ver, John, tenemos otras dos últimas preguntas. Bueno, una no es pregunta, más bien agradecimiento. Diego nos dice muchas gracias, muy bueno. A la orden, Diego, se hace lo que se puede dentro de todo. Igual, lo mismo le respondo a todos. Samuel nos presenta otra pregunta. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, estoy a cargo del área de desarrollo, lo tomaré en cuenta. Con el mayor de los gustos, Diego, hacemos lo que mejor podamos para que todos logremos aportar un poquito del conocimiento o la experiencia que podamos tener cada uno de nosotros, ¿ok? Y bueno, ya terminando la ronda de preguntas y respuestas, los invitamos muy cordialmente al Summit de Paz 2013, que va a ser efectuado en la ciudad de Charlotte, North Carolina, en Estados Unidos, del próximo 15 al 18 de octubre de este año, en escasos 2 meses aproximadamente. También lo aprovechamos para invitarles a nuestro próximo webcast y aplicando Always On Ability Groups en escenarios reales, impartido por nuestro speaker y coordinador del capítulo, Edinson Medina, el próximo miércoles 28 de agosto a las 12:30 hora Venezuela. En el link aparece, en la PPT aparece el link donde pueden
donde pueden registrarse gratuitamente para asistir al mismo. Y en este temario, en esta charla, vamos a tratar sobre cómo poder suministrar y consolidar todas las bondades de alta disponibilidad ofrecidas en SQL Server 2012 para las empresas de hoy, ¿ok? Están todos cordialmente invitados. De verdad, muchas gracias por asistir, por participar en este evento, en este webcast del día de hoy. Y nada, quedamos en ustedes. Muchas gracias por todo y será hasta una nueva próxima. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Gracias, Mari, por participar, por colaborarnos. John, muchas gracias por tu intervención, de verdad que fue muy fructífera. Y a mí, de mi parte, este es su servidor, José Redondo, líder del capítulo de Paz Venezuela. Nos vemos hasta la próxima. Que estén bien.